Buenas noches, mi nombre es Fanny Morales Valencia, alumna de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Materia Derecho de los Pueblos Indígenas, curso del séptimo semestre, Grupo B. El tema es la importancia de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas? Uno de ellos es la construcción de la Pirámide del Sol de Teotihuacán. Al día de hoy, la Pirámide del Sol es una de las construcciones más fascinantes y enigmáticas del mundo. El inicio de su construcción remonta al año 1 después de Cristo y es reflejo del esplendor de la escultura que ahí se asentó. Otra de las más importantes históricas de México es la fundación de Tenochtitlan. En este acontecimiento tan importante en México se mezcla la leyenda con la historia. Se dice que una tribu llegó a lo que hoy es la Ciudad de México, guiados por la señal de su dios Huitzilopochtli. Le había relevado, debían asentarse en el lugar donde vieran un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Al ser un personaje de la historia cobijado por el mito, no se detienen datos precisos de la fundación de la ciudad. Sin embargo, se ha establecido que sucedió alrededor en el año 1325 o 1345. Este acontecimiento es importante porque al paso de los años la capital de los mexicanos se convirtió en el más grande y poderosa de la época en todo el mundo y dominó gran parte de Mesoamérica hasta la llegada de los españoles a Tenochtitlan. Este hecho se alcanza en la llegada de Hernán Cortés para convertirse en dos de los episodios más relevantes de la historia de México. Otra de ellas es la conquista. En enero de 1517, Hernán Cortés llegó a las costas de Yucatán para iniciar una expedición con fines de exploración y comercio. Sin embargo, a su arribo y tras varios años de alianzas, batallas estratégicas, en 1521 se concreta lo que se conoce como la conquista de México al vencer a lo que en ese momento era la capital más importante de Tenochtitlan. Desde ese momento y de manera oficial, el pueblo mexicano formó el primer territorio que posteriormente, con la conquista del resto de culturas, se conocería como el Virreinato a la Nueva España y que daría lugar al México mestizo caracterizado por el encuentro de estas dos culturas. Por esta razón, este acontecimiento es uno de los más representativos de la historia de México al marcar un antes y un después en la vida y la cultura y la organización del país. Otra de ellas es la independencia de México, otro evento histórico mexicano que casi 300 años después de la conquista y a la lucha por la independencia de México, encabezados por el cura Miguel Hidalgo, quien convoca a levantarse en armas el 15 de septiembre de 1810, se inicia una lucha para terminar con el dominio español sobre México y el 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfante del ejército trigarante, se da por terminada esta lucha proclamando la independencia. Sin embargo, fue hasta 1836, después de varios intentos de reconquista, que España reconoce la absoluta independencia de México. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas? Uno de ellos es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar y dar seguimiento, evaluar a los programas, proyectos, estrategias y acciones para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. Otra de ellas es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El objetivo principal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, es la protección de los derechos humanos y también se lleva a cabo otras actividades como la vigilancia, la promoción, la investigación y la difusión de los derechos humanos. Otra de ellas es el Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es CONAPRED, el organismo encargado de garantizar el ejercicio y respeto del derecho a no la discriminación. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es un organismo descentralizado, no sectorizado de alguna Secretaría del Estado que forma parte de la Administración Pública Federal de México. Tercer pregunta, ¿cuáles son los derechos de los pueblos indígenas y comunidades indígenas que has identificado en esta unidad? Explica el derecho que consideres más importante. Algunos de estos derechos son los culturales y territoriales, derecho a la identidad, a la educación, a la salud y al idioma, derecho a no ser discriminado con motivo del origen o identidad indígena, derecho a la libre determinación, a la propiedad intelectual, a conservar y reforzar sus propias instituciones, derecho a la consulta previa, libre e informada, a decidir prioridades para el desarrollo, por mencionar algunos. Yo escogí derecho a la identidad.
En el artículo 4, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 19 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, reconocen el derecho a la identidad de personas menores de 18 años, así como también sus usos y costumbres de los derechos de los pueblos indígenas. El artículo 33 de los pueblos indígenas tiene como derecho promover, desarrollar, mantener sus estructuras institucionales y sus costumbres, tradiciones, procedimientos y prácticas jurídicas, características de los derechos humanos internacionalmente reconocidas. Gracias.